Vamos a ver la posibilidad de almacenar información en el equipo del cliente a través de Local Storage. Vamos a aclarar un poco que el objeto Storage, API de Application Programming Interface, de almacenamiento web, nos permite almacenar datos de manera local en el navegador sin necesidad de realizar conexión alguna a una base de datos. Local Storage y Session Storage son propiedades que acceden al objeto Storage y tienen la función de almacenar datos de manera local. La diferencia entre estas dos es que Local Storage almacena la información indefinidamente o hasta que se limpie los datos del navegador, y Session Storage solamente mientras la pestaña donde se está utilizando siga abierta. Las características son: puede almacenar entre 5 y 10 megas con texto y multimedia. La información está almacenada en la computadora del cliente y no es enviada en cada petición al servidor, a diferencia de las cookies. Utilizan un mínimo de peticiones al servidor para reducir el tráfico de la red. Aprovechando Local Storage, se puede utilizar un mínimo de peticiones al servidor porque se puede mantener información en modo local. Previene pérdida de información ante una desconexión de red porque están en la máquina local. Y la información es guardada por dominio web, incluye todas las páginas del dominio. Local Storage solo soporta strings. Recordemos eso, principalmente, que solamente está para guardar strings. Por eso, cuando queremos guardar objetos, dígase por ejemplo arrays o objetos en sí, hay que primero pasarlos a string y luego, para volverlos a pasar a objetos, ¿no? Eso lo vamos a ver. Entonces, vamos a trabajar con este proyecto. Este proyecto ya tiene un index. Este es el index en donde vamos a trabajar con Local Storage. Vamos a crear un formulario. Acá estamos llamando al script index.js, pero con el atributo differ. Este atributo lo que hace es que permite que index.js recién se corra una vez cargada la página HTML en la interfaz. ¿Qué sucede? Que si lo dejamos acá arriba, el index.js probablemente quiera trabajar con elementos del DOM, con elementos del formulario, y esos elementos todavía no estén emplazados en la interfaz. Entonces, por ese motivo, siempre conviene que los JS se desarrollen o se ejecuten luego de haber cargado toda la interfaz. Muy bien, entonces acá vamos a ver que tenemos la interfaz dividida en dos partes: algunos contenidos que van a ocupar la mitad cada uno y otros contenidos que van a ocupar la línea completa. Entonces, y el último botón, tenemos dos botones. El último botón va a ser para pasar a llamar a otra página. Esta es una forma, con el on click, de llamar a una página. También podríamos haber utilizado una etiqueta A, pero para conservar el formato del botón, entonces decidí hacerlo de esta manera, con location href para llamar a otra página. Esto se comportaría de la siguiente manera: tenemos el registro de login, el nombre, el apellido, el email, la password, y luego podremos pasar a otra página. Vamos a ver la segunda página. La segunda página, que está acá, otra página, llamada a través del botón, tiene solamente un header cuyo contenido lo vamos a disponer dinámicamente luego, y tiene tres botones que los acabaron de ver hace un instante acá: borrar el Local Storage, rearmar el título y volver al login. Eso está acá con los input type button llamando a funciones de borrar Local Storage, rearmar título y luego volver al index HTML original con volver al login. Esto llamará también a un JavaScript, que ahora ya lo definimos acá abajo,
como resulta conveniente, que es otra página .js. Vamos a ver también que hay un archivo de estilos. Este archivo de estilos permite darle una fisonomía tanto al index HTML como a otra página HTML. Cada uno de ustedes puede colocar o styles de esta manera. Acá tenemos lo que tiene que ver con los estilos de reset, algunos rellenos para el formulario para que queden en el formato que lo vieron, el formulario con ancho máximo de 500 píxeles, margen automático para que quede centrado, 100 píxeles de margin top para que no quede tan arriba, el color de fondo y una sombra a toda la caja del formulario. Luego tenemos un H1 con el título centrado que va a quedar aquí, el título centrado, y margin bottom para separar el título del resto del contenido. Esto, el contenedor header, ya tiene que ver con otra página, que es donde vamos a inyectar el código, y en mitad tiene que ver con la primera página, que es para que algunos elementos ocupen solamente la mitad. Fíjense que el ancho de los input de la clase mitad ocupa un 45%. Si bien la clase mitad completa ocupa un 100%, cada input ocupa un 45%. Por eso, de esa manera quedan estos dos inputs ocupando solamente un 45% cada uno. Obviamente, dentro de mitad, como está el Justify Content Space Between, el espacio que quede entre los dos 45% quedará en el medio. En el caso de las áreas que tienen clase completo, van a ocupar el 100%, y los inputs de la clase completo van a ocupar un ancho del 100%, a diferencia de los de clase mitad. Los inputs van a ser todos iguales y van a tener estos márgenes arriba, margen abajo, rellenos internos de 7 píxeles para que el texto quede separado de los bordes, sin borde, un color de fondo que vemos acá y un borde redondeado de 5 píxeles. Los input type button van a tener estas características de background color para que se diferencie del color de fondo del input, y van a tener estos rellenos que ven acá con border radius para mantener más o menos el mismo estilo que los inputs. Luego el cursor pointer para que cuando estemos encima de los botones aparezca el dibujo de la manito, y los botones van a tener un display flex también, el área de botones, con un Justify Content Center, y el header de la segunda página. Este va a ser de otra página. Tiene un background color azul. Todavía, si vemos la segunda página, no tiene ningún header que se va a armar luego dinámicamente. Entonces, consideremos que esta es una posibilidad de desarrollar el CSS, o ustedes lo pueden hacer a su manera. En el index, tanto en el index se hace referencia a la hoja de estilos style CSS, como también en otra página se hace referencia también a la misma hoja de estilos. ¿Podría llamarse a dos hojas de estilos? Sí, totalmente. Pero como puede haber elementos que se repiten y queremos el mismo estilo, podemos utilizar el mismo. Yo lo hice simplemente porque esto lleva muy poco estilo, entonces aproveché el mismo archivo de style CSS. Si cada página tuviera demasiados estilos, conviene separarlos por página, e inclusive dentro de cada página separar por áreas los archivos de CSS. En este caso entonces están todos juntos. Vamos a ver entonces que la idea nuestra es que por un lado registrar la información que se ingresa acá dentro del local storage,
y luego que esa información, al pasarlo a la otra página, nos haga constituir el título del header, el H1 del header. En este caso no está, obviamente, porque no hay ningún H1. No hay ningún contenido en el local storage. Perdón. Entonces, volvemos acá. Lo primero que vamos a hacer es capturar el botón. Entonces vamos a ponerle captura botón igual a function, y vamos a llamar al document.query selector, donde vamos a hacer referencia a la clase botones y al input de la clase botones. Es otra forma de referenciar a un elemento del DOM. Podemos poner directamente cuál es el nombre del elemento específicamente. No puedo hacer referencia a cualquier input, sino que tengo, en este caso estoy haciendo referencia al input de punto botones. Quiere decir a este input type button de acá. También haría referencia a este input type button, pero como el onClick ya tiene una definición inline en la declaración del botón, va a llevarle el apunte a esta declaración online y no a la que estoy estableciendo ahora. Entonces esto va a actuar solamente en este caso en el botón cuyo value dice registro. Entonces vamos a ponerle un set attribute. Muchas veces me preguntan si no sería conveniente poner directamente el onClick en el HTML. Sí, son diferentes formas, diferentes estilos, pero el interés es que se conozcan ambos. Entonces no estar siempre trabajando con la misma forma, porque de acuerdo a donde trabajen le van a dar las especificaciones, y ustedes van a tener que conocer todas las especificaciones posibles para no tener problemas y poder desarrollarlo rápidamente. Bueno, acá hay una función de captura botón que habría que ejecutarla en algún momento para que quede declarado este document query selector con el set attribute correspondiente. Entonces lo que vamos a hacer es crear una función main que que va a ejecutar captura botón. Y obviamente para que arranque esa función main la tengo que ejecutar en algún momento. Entonces vamos a poner el llamado a la función principal con main, la declaración de la función principal, que lo que va a hacer es capturar botón, y la ejecución de captura botón, que va a establecer el comportamiento del onClick de punto botones input. Entonces bueno, lo podemos desarrollar acá o lo podemos desarrollar acá arriba. Vamos a ver. Muy bien, entonces ya está la parte inicial. Ahora lo que primero vamos a hacer es verificar si storage es compatible con nuestro navegador. Para eso vamos a utilizar un if, en donde vamos a consultar si el type of storage es diferente a the undefined
si no estuviera completo el storage, se trate del local o de session, esta consulta daría como que no existe, no encontraría el undefined. No encontraría el undefined. Entonces, si es distinto de undefined, quiere decir que encontró contenido de storage, permite la manipulación de storage. Entonces quiere decir que nuestro navegador es compatible. Tenemos varias formas: o emitir un mensaje que diga que el navegador es compatible con storage, o vamos a poder ponerle también en console log que muestre que el concepto de storage existe en nuestro navegador, y nos va a indicar que se trata de un elemento nativo del navegador de turno. Si no fuera así, entonces tendríamos que decirle de algún modo storage no es compatible con este navegador. No es compatible con este navegador. Entonces, de esta manera ya tendríamos la posibilidad de saber si nuestro navegador es compatible o no. Vamos a verlo. Venimos acá, vamos a F12 y ahí ya nos muestra que es un código nativo storage de nuestro navegador. Quiere decir que entró perfectamente de movida al script, y en el script está verificando que storage es compatible. Muy bien, entonces eso lo dejamos para el uso de cualquier otro navegador que en el que se aplique esto, ¿no? Y poder comprobarlo. Entonces ahora vamos a definir la ejecución de data read, la lectura de los datos de la interfaz. La lectura de los datos de la interfaz, es decir, sería el nombre, el apellido, el email y la password. Así que vamos a colocar let data read igual function. Vamos a abrir la llave y ya vamos a establecer el armado de objeto con los datos de la interfaz. Entonces vamos a llamar a un objeto datos que va a ser un objeto en sí, y en donde la clave nombre, acuérdense que el objeto está constituido por clave valor, nombre va a ser el document.query selector, query selector de numeral nombre punto value. Y vamos a hacer lo propio, perdón, como esto es un objeto no puedo poner el punto y coma ahí al final, podemos poner coma. Entonces voy a copiar esto, uno, dos, tres. Y entonces vamos a cambiar acá, por un lado tenemos el nombre, por el otro tenemos el apellido. El apellido
Luego tenemos el email. Y por último tenemos la password. Que es de pass. A ver. Nombre, apellido, email y pass. Perfecto. Entonces ya tenemos el objeto armado. Y vamos a proceder a guardar el objeto datos en local storage. Esto se llama persistencia de datos, es decir, el guardado de la información. Vamos a llamar a una función. Vamos a poner grabar local storage, grabar local storage, y vamos a mandarle datos. Entonces a continuación vamos a declarar la función grabar local storage y vamos a ver qué tenemos que hacer. Ojo que acá la función va a recibir información, así que acá vamos a recibir datos. Muy bien. Entonces, para guardar en local storage vamos a utilizar el método setItem. Local storage.setItem, y ese setItem necesita cargar dos datos como argumentos. Uno es el nombre que va a tener el contenido, y el contenido le vamos a poner mi info, mi información. Y luego específicamente los datos que vamos a cargar, que lo que queremos cargar es el objeto, es decir, datos. Queremos cargar datos. Lo que sucede es que si lo hacemos así, a ver, vamos a probar, vamos a poner acá el punto y coma, vamos a darle el format document, vamos a guardarlo, vamos a proceder a ir acá al registro. Vamos a poner Carlos, email, hola, password, y efectuamos registro. ¿Dónde podemos observar el estado del local storage? Acá dentro de las herramientas de desarrollador, a través de application. En application vamos a encontrar algo que tengo de otras pruebas que vamos a ver luego, y ahora encontramos mi info, pero mi info lo encontramos con un objeto object, nada más, es decir, no tiene el contenido que nosotros queremos que figure, como figura acá arriba, etcétera, etcétera. Entonces quiere decir que el objeto lo tenemos que convertir en string. Esto, acuérdense, como decíamos anteriormente, de acuerdo al enunciado, la información que precedía, tiene que convertirse en string. Entonces este objeto, para convertirlo en string, vamos a utilizar JSON, y JSON tiene un método que justamente no es el parse que aparece acá, sino que es al revés. El parse nos va a servir para convertir una string en objeto, en cambio stringify nos va a servir para convertir un objeto en string. Entonces,
sería el JSON Stringify de datos. Vamos a cerrar el paréntesis que hacía falta. Vamos a guardar y vamos a probar nuevamente de traer todos los datos el email, la password y efectuar el registro. Y ahora sí vemos en application que mi info tiene el nombre Carlos, el apellido González, el email hola@pp.com y la password 12345. Se ha procedido a guardar perfectamente bien los datos de en local storage. Estamos en local storage acá. Fijémonos que en storage tenemos la posibilidad de local storage, la posibilidad de session storage. Session storage no tiene nada. Local storage sí. Tenemos también para ver más adelante IndexedDB y WebSQL. Así que si tenemos un poco de tiempo también trabajar con cookies, con las cookies. Así que bueno, continuemos con nuestro local storage. Volvemos al código. Ya grabamos. Ya tenemos absolutamente todo lo que queríamos. Creo que por el lado del index el registro está, quiere decir que la información ya se guardó y también podemos ya pasar a través de nuestro formulario a la siguiente página. Fíjense que como se trata de claves, me pregunta si la quiero guardar. Bueno, todavía esto no está funcionando, solamente el volver al login, pero en las opciones de mostrar automáticamente el H1 con el contenido de lo que ya tenemos en nuestro local storage no funciona. Esto va a continuación.